Buenas tardes, tenemos a José María López, hoy aquí con nosotros nos acompaña José María López, director del área de RSC de Unicaja Banco y además es doctor y licenciado en Derecho por la UMA y diplomado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. También ha sido y es coordinador y autor de diversas obras colectivas relacionadas con el sistema financiero, entre ellas pues de diversas temáticas como por ejemplo la banca digital, los medios de pago, el fraude con tarjetas, las participaciones preferentes, la cláusula suelo o el gobierno corporativo de las entidades financieras. Así que, por lo tanto, para nosotros, bueno, fue un honor contar con José María hoy en esta breve entrevista y nada, le damos la bienvenida. Gracias, José Antonio. Gracias a Edufinet por la invitación. Bueno, José María, tu cargo, como he dicho al principio, es el de director de área de RSC de Unicaja Banco. Para que todo el mundo lo entienda y sepa exactamente cuál es tu cometido, primeramente te preguntaría qué es la RSC. Bien, yo creo que en primer lugar tenemos que partir para explicar qué es la responsabilidad social corporativa yo creo que un entendimiento no del todo adecuado de lo que es la parte financiera de cualquier empresa, no solamente de una entidad financiera, y la parte no financiera. La RSC se engloba en esta última parte, en lo no financiero, y en el caso de las cajas de ahorros, como he sabido, mi caja banco procede de una caja de ahorros. En este tipo de modelo, la responsabilidad social era inherente al propio modelo de entidad. Lo financiero y lo no financiero iban de la mano. Una vez que las cajas de ahorros, por determinadas circunstancias, desaparecieron, ya en el sistema financiero español no tenemos un tipo en el que se vea de una forma tan directa esta implicación entre lo financiero y lo no financiero, por supuesto, al margen de las cooperativas de crédito, en la que también parte de este objeto también se puede encontrar en la práctica. Al margen de esta observación propia de lo que es el sector financiero, en general, en el ámbito empresarial, la responsabilidad social corporativa lo que procura es desarrollar una actividad que directamente trata de tener un impacto no directamente en lo financiero, sino en los valores que más pueden interesar a una sociedad. Muy bien, pero yo al oír hablar de RSC a veces también he escuchado el término de grupos de interés y no sé si nos podría aclarar un poco más a qué hace referencia este término. Sí, claro, aquí se trata de un concepto que es clave en la teoría de la responsabilidad social corporativa, el de grupo de interés, en ocasiones como término enfrentado al de los accionistas o los inversores, no como stakeholders, que es como se dice grupo de interés en inglés, sino como shareholders. Realmente los grupos de interés, o en el grupo de interés, entre ellos se encuentra el de los accionistas, pero también podemos encontrar a otros grupos que tienen interés en la buena marcha empresarial, como por ejemplo son, en primer lugar, los propios empleados de cada compañía, los proveedores, las administraciones públicas, incluso, y esto nos lleva a un terreno que está muy en boga también en la actualidad, como es el medio ambiente. El medio ambiente, evidentemente, no es un grupo en sí, pero tiende a incluirse entre los diversos grupos de interés, porque como es natural, la empresa con su actividad tiene un impacto en el medio ambiente, no siempre negativo, pero evidentemente en este proceso de ordenación de elementos, de recursos, tanto personales como materiales, para ofrecer bienes y servicios, el contacto para tomar fuentes, el contacto, o mejor dicho, más que el contacto, el impacto de esta actividad va a terminar revirtiendo en concreto en el propio sector ambiental. Ujú. Entonces, por resumir un poco para que le quede claro a las personas que vean este vídeo a través de nuestro canal de YouTube, se podría decir que la RSC es una suerte de iniciativa que las empresas ponen en marcha para gestionar su relación con los grupos de interés, ¿no? Sí, es una forma de describirlo acertada y al final lo que vamos a encontrar detrás de los grupos de interés va a ser a la sociedad en su conjunto.
Con lo cual, lo que estamos haciendo es una medición más exacta de los beneficios. No todos los impactos son negativos, también hay impactos que son positivos. Y de estos últimos impactos, a lo que me estoy refiriendo, en el conjunto de la sociedad. También yo creo que el propio concepto de responsabilidad social corporativa y esta función social que es propia de las empresas ha evolucionado un rápido cambio en los últimos meses a propósito de la pandemia del coronavirus COVID-19. En concreto, en el sector bancario, estamos viendo cómo se ha producido una nueva articulación de lo que son las relaciones de las administraciones públicas o de lo público más en general con el sector privado, y creo que cualquier observador de lo que ha estado ocurriendo en esta situación, de la que parece que por fin estamos saliendo, con todas las cautelas hay que decirlo, pero estamos dando pasos hacia la restauración de la normalidad. Como digo, yo creo que es una evidencia que las empresas, por iniciativa propia, han decidido dar un paso más en esta vocación de ponerse al servicio de la sociedad, pero es que además la sociedad lo ha demandado. Con lo cual, me parece que en este momento estamos viendo una confluencia prácticamente total de lo que son los intereses de las propias compañías, de lo que son los intereses de la sociedad. Con lo cual, eso nos lleva al punto de inicio de la relación entre grupos de interés, empresa y sociedad. Sí, a raíz de esto último que apunta, me viene a la mente una pregunta que sería, por ejemplo, ¿qué está haciendo en el ámbito de tu actividad profesional? ¿Qué está haciendo Unicaja Banco en materia de RSC? Y no solamente en relación con esta crisis que nos afecta, sino también qué estrategias de RSC está implementando más a largo plazo. Hay un elemento clave en toda esta situación, y es que en el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, el sector financiero, el sector bancario, junto al de seguros, se clasifica o se califica expresamente como un servicio esencial. ¿Qué mejor forma de servir a la sociedad en un momento como el actual que manteniendo las puertas abiertas de las sucursales bancarias? Yo creo que esta es la mejor prueba de esta responsabilidad social corporativa a la que nos estamos refiriendo. Más allá de estas circunstancias, de esta aportación, el sector financiero ha demostrado su responsabilidad social haciendo lo que hasta ahora siempre ha hecho, dando liquidez a las empresas y a las familias, ofreciendo facilidades para el pago de la deuda, ya sea hipotecaria o no, a través de las moratorias. Es cierto que también algunas de estas medidas han venido impulsadas por normativa del Gobierno, por reales decretos leyes, pero también es verdad que, como suele decirse, las empresas del sector financiero español han ido más allá y han complementado estas obligaciones normativas con un ejercicio de responsabilidad social. Adicionalmente, si damos un repaso no a lo que está haciendo Unicaja Banco, sino al resto de entidades del sector financiero español, se puede apreciar que se ha apoyado de muchas formas a muchas instituciones y a muchas personas, ya sea con donaciones directas en forma de dinero, en forma de respiradores para los hospitales, ayudando de múltiples maneras. Y también yo creo que merece la pena que recordemos la ayuda prestada respecto a los alquileres sociales. Ahí tenemos el Fondo Social de Viviendas, que parte del año 2013, de la crisis financiera, de la crisis anterior, pero también se ha visto un compromiso por parte de algunas entidades, Unicaja Banco entre ellas, que bien han condonado la renta en un 50% mientras dure la pandemia, bien Unicaja Banco u otras entidades han dado facilidades concediendo alquileres no propiamente del Fondo Social de Viviendas, sino de la propia cartera de las entidades, por lo cual se ha procurado que el impacto para cubrir las necesidades habitacionales de las familias y muchos afectados hayan sido mínimas. Bien, y he visto que mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Y estaba pensando en qué tipo de acciones recomendarías tú a la gente en general que podrían poner en práctica para ayudar a aportar su granito de arena en la conservación del medio ambiente. Sí, en efecto, mañana es un día importante, el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, como acabas de mencionar. Antes de contestar a la pregunta de qué podemos hacer, yo creo que sí merece también la pena destacar
el esfuerzo que están haciendo las entidades financieras en materia de finanzas sostenibles. Lo que se está intentando es traer a la estrategia, a la gestión, al negocio, al seguimiento de los riesgos de las entidades no solamente bancarias, sino en general a las entidades financieras, la ponderación de los que suelen conocerse como los factores ambientales, sociales y de gobernanza. Digamos que hasta ahora, en mi intervención me he referido sobre todo de estos factores ASG, acrónimo que suele utilizarse en la práctica, o ESG, que es el acrónimo correspondiente del inglés. Como digo, hemos prestado atención a la S de social, pero hay una esfera, hay un ámbito que es fundamental, que es el de la A, la esfera ambiental. También creo que hay una gran sensibilización por parte de la ciudadanía con un fenómeno que no nos pasa inadvertido a ninguno, a pesar de que ahora estamos todos pensando en la pandemia global y en la crisis sanitaria, pero sin duda la elevación de las temperaturas y la conocida como crisis o emergencia climática es una realidad que tan pronto como se resuelva esta situación tan dura en la que nos encontramos, va a ser el siguiente gran reto, tanto del sector financiero como de la sociedad en general. Por poner un ejemplo, días atrás se presentó el Fondo de Recuperación de la Comisión Europea, conocido como Next Generation, próxima generación, porque sobre todo se está pensando más que en nosotros o en la gente que nos antecede, en las generaciones que van a llegar en un futuro y qué es lo que se van a encontrar. Este fondo, dotado con, creo recordar, 750.000 millones de euros, que se suma a otras iniciativas de la Unión Europea, va a girar sobre dos ejes. Lo verde, tal cual, así se dice en el propio documento, y lo digital, porque lo verde y lo digital van a conseguir que nuestras sociedades puedan desarrollar una mayor resiliencia para afrontar crisis como la que nos está afectando ahora u otras crisis o catástrofes climáticas que, si no tomamos medidas, casi con toda probabilidad van a terminar llegando en el futuro. Dicho todo esto, la relevancia del medio ambiente, por tanto, es fundamental. Vuelvo también a lo que decía al principio, de que es de la naturaleza, del elemento tierra, como se definía por los economistas clásicos del siglo XVIII, como se comienza a participar en el mercado de bienes y servicios por parte de las empresas, pero además de este origen de ser una fuente primaria, hay que tener en cuenta los impactos, sobre todo los negativos, las que se conocen como externalidades por parte de las empresas y también, por supuesto, hay que decirlo, por parte de los particulares en el medio ambiente. Esto es un esfuerzo que tenemos que desarrollar entre todos de una manera sostenida. Las empresas y las finanzas sostenibles en el sector financiero vamos a tener que aplicarlas cambiando radicalmente el que se conoce ahora como el paradigma más consolidado de hacer banca o hacer finanzas. Vamos a tener que aplicar otro. Yo creo que esto va a hacerse desde ya se está haciendo, pero con mucha más intensidad en el futuro. Pero sin duda, como digo, tenemos que dar respuesta a las expectativas de los clientes, a las expectativas de la ciudadanía, pero los propios ciudadanos y los propios clientes también pueden tomar pequeñas medidas. Esto nos lleva a un terreno que también hemos trabajado en el ámbito de Edufinet, como es el de la economía circular. ¿Qué podemos hacer para, entre todos, ya no al nivel de los grandes principios de los gobiernos, de las empresas, sino al de las pequeñas decisiones del día a día, que al final son las que cuentan? Podemos aplicar estos principios, procurar generar el menor número o cantidad de desperdicios posibles. Tenemos que intentar también, cuando utilizamos un bien, no tirarlo directamente a la basura, siempre que ello sea posible, reintegrarlo otra vez a través del reciclaje en la producción de bienes y servicios. Tenemos que cuidar realmente cuál es el impacto de nuestras acciones. Esto es una tarea en el que el papel, como digo, gubernamental y empresarial es fundamental, pero que si de verdad queremos que esto termine funcionando, me refiero a la protección ambiental y a la superación de este cambio climático, que como digo, tenemos constancia de que ha empezado, pero todavía estamos a tiempo de revertir esta tendencia tan mala. Entre todos, si sumamos, será mucho más fácil que impere esta cultura del respeto por el medio ambiente. Y en cuanto al medio ambiente, que lo has comentado también el concepto de economía circular, ¿no? Su relación con las finanzas sostenibles. Está claro que las finanzas sostenibles, el sistema financiero, van a tener un papel muy relevante en
esta crisis climática, creo que te has referido a ella en esos términos a la que nos enfrentamos, porque el sistema financiero y en definitiva todos los inversores minoristas pueden contribuir a revertir esta situación, ¿no? No solamente, como tú has dicho, con acciones cotidianas, sino también con sus decisiones de inversión. Y ya entonces ligando un poco este tema con la educación financiera, te preguntaría si cómo podría ayudar la educación financiera a conseguir los objetivos que se plantean las finanzas sostenibles. Antes de responder a la pregunta directamente, sí quiero introducir un elemento que no he mencionado. Es difícil en unos minutos tocar tantos temas. El papel de los inversores, que es fundamental. En la carta anual del CEO, del consejero delegado de BlackRock, al mercado y a las empresas, Larry Fink, la del año 2020, y no solo en la del año 2020, también en la de los 3-4 años anteriores, pero especialmente la de 2020, que se publicó justo antes de la pandemia, ya se advirtió de que iban a mirar mucho desde el punto de vista de dónde iban a invertir, en qué empresas, cuál era la gestión de los factores ASG y en concreto del ambiental, porque empresas con una mala gestión no solo no iban a recibir financiación de los grandes fondos de inversión como BlackRock u otros fondos de pensiones que también manejan cantidades de dinero bastante elevadas, sino que además de no recibir esta inversión iban a verse posiblemente penalizadas por una retirada de la inversión. Cuando el mayor fondo de inversión del planeta dice esto, sin duda no se trata de una sugerencia, se trata de una realidad y de algo que va muy en serio. Es más, incluso han llegado a plantear en este documento al que me refería la necesidad de mantener un diálogo con los consejos de administración y de ser exigentes con ellos. Pero también la inversión, y esto viene recogido en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, es la inversión del minorista. Y en este sentido no me extiendo porque paso a responder qué puede aportar la educación financiera, pero sí podemos anticipar que la normativa de protección de inversores por excelencia, la normativa conocida como MiFID, ya está en marcha una revisión de la misma para, en los casos en los que se ofrezca asesoramiento, ojo, no solamente la inversión, también en la distribución de seguros, que es un ámbito separado, pero en estos dos espacios, instrumentos financieros y seguros, va a someterse a los clientes a un cuestionario para saber cuáles son sus preferencias ambientales, sociales y de gobernanza, con la idea de que los productos financieros que se les ofrezcan respondan realmente a esas expectativas. Bien, dicho todo esto muy rápido, ahora sí, ¿qué es lo que puede aportar la educación financiera a la consolidación de esta vocación o esta función social de las empresas, al ámbito de la sostenibilidad en sentido amplio, que no solamente es propio del sector financiero, y al ámbito de las finanzas sostenibles, que sí que son propias del sector financiero en cualquiera de sus tres grandes pilares: banca, instrumentos financieros y fondos de inversión, y por último, seguros y fondos de pensiones. Yo creo que el papel de la educación financiera puede ser muy relevante, sobre todo en un proyecto como es EduFinet, en el que seguimos, diría que a rajatabla, las directrices de documentos de la OCDE y de la Comisión Europea de los años 2005 y 2007, que es cuando se produjo la gran explosión anterior incluso a la anterior crisis financiera de la educación financiera. Como digo, si tenemos en cuenta estos grandes conceptos de qué se entiende por educación financiera, hay un elemento que yo creo que es el que empleamos en nuestra metodología en EduFinet, que es el de la responsabilidad del cliente. Partiendo, como es natural, de la buena fe y del buen hacer de los proveedores de servicios financieros, va a ser un cliente informado el que va a tomar buenas decisiones financieras. Buenas decisiones financieras no en el sentido de que vaya a obtener una mayor o menor rentabilidad en productos de inversión o unos tipos de interés inferiores en las operaciones de financiación. Aquí lo relevante, y creo que lo tenemos muy interiorizado en el proyecto de EduFinet, es que el cliente sea consciente de la decisión que está tomando y de todas sus consecuencias. Si este concepto, que como digo no es propio del proyecto, sino que viene de las mejores referencias en materia de educación financiera,
OCDE y Comisión Europea. Si trasladamos esto al ámbito de las finanzas sostenibles, realmente lo que queremos es que el cliente tome decisiones informadas desde el punto de vista de cuál va a ser el impacto de su decisión en las esferas ambiental y social. Un cliente que está al tanto de qué son los objetivos de desarrollo sostenible, qué es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de las nociones básicas, de cuáles son los principios o los fines de la estrategia sobre finanzas sostenibles de la Comisión Europea, no me cabe la menor duda de que va a entender mucho mejor no solamente la realidad financiera a la que nos estamos refiriendo, sino su proyección en los ámbitos social y ambiental. Y, de hecho, ya en el curso pasado comenzamos una incipiente actividad. Yo creo que fue interesante para poder comenzar a explicar, sobre todo a los más jóvenes, qué son las finanzas sostenibles y qué nos estamos jugando con ellas. Sí, me permite. De hecho, lo iba a comentar, que el proyecto Dufines comenzó ya durante el año pasado, el 2019, con una serie de actividades de finanzas sostenibles, economía circular y educación financiera. Se hicieron varias actividades con institutos de Málaga, también en colaboración con otras instituciones, como por ejemplo CIFAL Málaga, ¿no? Me parecía muy interesante lo que estabas comentando de todo este tema de los inversores, de cómo las personas tienen que entender cómo sus decisiones de inversión pueden afectar al medio ambiente, también al ámbito social y demás. Y es que en definitiva es lo que tú estabas comentando, ¿no? Que la educación financiera lo que hace es elevar el conocimiento financiero de una persona que a su vez, no sé si tú estás de acuerdo, a su vez lo que hace es incrementar la demanda de productos que pueden ser más específicos o que incluso pueden estar en la demanda de productos relacionados con finanzas sostenibles puede verse elevada en el futuro, ¿no? De esa manera el sistema financiero puede contribuir a conseguir esos objetivos del desarrollo sostenible que también comentaba. Sí, ahí lo primero que tiene que hacer el sector financiero, que ya lo está haciendo, pero hacerlo de una forma más homogénea y con una metodología mucho más profunda y más uniforme, es desarrollar productos financieros sostenibles, que no tienen por qué ser contratados por la clientela, pero al menos sí tiene que ser el sector capaz de tener estos productos en su oferta y luego el cliente, con ese conocimiento, que decida si los contrata o no, conforme a sus propias preferencias, ideología o el cual quiere ser realmente el fin al que se dirija su inversión. Y hablando, una última pregunta acerca de finanzas sostenibles. Tú has comentado que el proyecto Dufine ha llevado a cabo algunas actuaciones. eh, por ejemplo, desde el punto de vista de una actividad de educación financiera, ¿cómo la plantearías tú para poder transmitir correctamente todos los que son estos conceptos de finanzas sostenibles, economía circular, por ejemplo, para un colectivo que pues van a tener mucho protagonismo en el futuro, como pueden ser los jóvenes? Yo considero que, en primer lugar, tenemos que partir de lo más general. Y por lo más general, lo mencioné antes también de pasada, creo que las dos referencias básicas, que incluso son las referencias tomadas por la Comisión Europea en su plan de acción, que es de marzo de 2018 y actualmente está siendo objeto de revisión, estas referencias son el Acuerdo de París del año 2015 y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, también del año 2015. A partir de ahí, una vez que, sobre todo pensando en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque el Acuerdo de París, su propósito es sobre todo el de que no se incremente la temperatura media del planeta en más de 1,5 o 2 grados centígrados respecto a la etapa industrial de desarrollo de nuestras sociedades. Como digo, esto es más técnico, sobre todo con los ODS, yo creo que nos encontramos con una herramienta que es fundamental. Además, muy importante también destacar que los ODS, aunque hay un ODS destinado a la lucha contra el cambio climático, el ODS 13,
Aparte, hay mucho más en la Agenda 2030. No todo es climático. Hay una búsqueda de, por supuesto, yo creo que el principal objetivo que es el de la erradicación de la pobreza en el planeta, de la pobreza extrema. Y a partir de ahí podemos hablar, como hablan los ODS, del desarrollo de infraestructuras, del desarrollo de una economía inclusiva, por supuesto también de la salud, del cambio climático, que es la gran eh, emergencia que tenemos a continuación de la sanitaria, del establecimiento de alianzas entre instituciones. Como digo, los ODS son tan amplios y son tan entendibles que no por otra cosa se dice que constituyen la nueva agenda del planeta. Ya no son ni siquiera los derechos humanos del año 1948, justo en la época de reconstrucción del orden internacional posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo referente son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso sí, con sus 169 metas y un montón más de indicadores con los que se pretende dar concreción a los grandes principios. Yo creo que un programa de educación financiera no me cabe la menor duda que tiene que partir de ahí, de ese punto de partida, Acuerdo de París sobre cambio climático y especialmente los ODS. Y el siguiente gran esfuerzo va a estar en incorporar esta visión en el propio análisis tanto del sistema financiero, con los 3 pilares a los que me refería anteriormente, como de los productos que forman parte de la oferta de las entidades financieras. Y sin olvidar siempre que todo esto tiene que estar al servicio también de la clientela. Si en general estamos diciendo a propósito de la sostenibilidad que tenemos que transformar la forma de ver el mundo, los primeros que tienen que ver esto son los particulares. Por mucho que los gobiernos y las empresas impulsen y que las entidades del sector financiero desarrollen el enfoque, el nuevo paradigma de las finanzas sostenibles, todo el esfuerzo tiene que ir orientado a que los clientes, los particulares, entiendan todo esto y que con sus pequeñas decisiones, si las vamos agregando, al final el impacto de lo que cada uno decida puede terminar teniendo una trascendencia general. Sí, sí, sí. Yo me quiero quedar con ese último mensaje que lanzas para finalizar la entrevista y sobre todo teniendo en cuenta, como hemos dicho al principio, el día que se conmemora mañana, que es el Día del Medio Ambiente y sobre todo también lo que has comentado acerca de los ODS, pues que son un hito muy importante que hay que tener en cuenta y al que la educación financiera puede contribuir de diversas formas. Yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir, simplemente darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado y creo que ha quedado todo bastante claro. Así que muchas Muy gracias. bien, Antonio, muchas gracias. Gracias.